Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal un video tutorial donde aprenderemos a configurar nuestra Canon EOS M50. Vamos a verlo. Sí amigos, esta semana aprenderemos a configurar nuestra Canon EOS M50 para videoblogs, para bloguear. Si bien es un vídeo para la Canon M50, estos parámetros están presentes en todas las cámaras digitales. Por lo tanto, todas estas configuraciones podrán ser válidas para cualquier otra cámara digital. Hace poco compré la Canon M50 con un lente kit 1545. Dejo aquí el link en la descripción sobre la review de esta cámara. Pero hoy estamos para aprender a configurar la M50 para videoblogs y así poder sacar la máxima calidad y el mejor partido a esta maravillosa cámara. Para eso haremos un recorrido por todos los menús y veremos cómo configurar nuestra cámara para hacer mejores videoblogs. Antes de empezar, haré una aclaración. No existe una configuración mágica para esta cámara. Debemos evaluar las condiciones de luz, del entorno, de la escena y en base a eso configurar nuestros parámetros para que la cámara quede perfectamente configurada y así podamos tener una perfecta exposición de la escena. Luego explicaré detalladamente qué parámetros debemos modificar para que esto quede perfecto. El modo automático es muy útil y no debemos menospreciarlo ni descartarlo. Si tenemos el tiempo necesario para configurar todo manualmente y cuidar cada detalle, mucho mejor. Pero si no tenemos mucho tiempo o las condiciones de luz son muy cambiantes, como pasar del sol a la sombra, es mejor poner el modo automático. Dejar que la cámara haga el trabajo más difícil y nosotros centrarnos en lo que vamos a comunicar y lo que vamos a mostrar en nuestro videoblog. Para configurar esta cámara para videoblogs vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es ir a esta ruedita de aquí y lo vamos a poner en la cámara. Una vez que tenemos la ruedita en la cámara, vamos a proceder a tocar el botón este de menú y vamos a ir al menú de configuración de la cámara. Perfecto, ahí en el menú de configuración de la cámara nos vamos a ir a la pestaña de configuración de la llavecita inglesa y luego vamos a ir al menú número 3. En el menú número 3 vamos a poner sistema de video y lo vamos a configurar en PAL-N. Este sistema es para Europa. Si están en América, seguramente el sistema será NTSC. Dependiendo del lugar donde estén, se configura el sistema de video. En este caso lo vamos a dejar en PAL porque estamos en Europa. Luego nos vamos a la pestañita de la cámara y vamos a ir configurando menú por menú. En la primera opción, esta de aquí arriba, vamos a elegir modo manual, modo disparo manual, que es una camarita con una M. Entramos aquí, tenemos dos opciones, una es automática y la otra opción es modo manual. Vamos a trabajar en modo manual. Luego vamos a elegir la segunda opción en calidad de video. Y aquí vemos que tenemos cuatro opciones. La mejor versión es Full HD a 25 fotogramas por segundo. Para videoblog eso es suficiente. Luego nos vamos a grabación de sonido. Aquí lo tengo en manual. Si vamos a trabajar con un micrófono externo, lo ideal sería ponerlo en manual. Y vemos que aquí van marcando los decibelios y tenemos que hablar para que no llegue a 0. Se tiene que mantener máximo en 12. Pero si vamos a trabajar con el micro de la cámara, lo ideal sería dejarlo en automático. En automático la cámara automáticamente regula la entrada del audio. Bueno, el siguiente menú que vamos a modificar sería corrección de aberración del objetivo. Esto lo vamos a dejar los dos en on, activados, para que corrija las aberraciones cromáticas del objetivo. Los dos parámetros de abajo no los vamos a tocar, es para mando a distancia o para hacer video timelapse. Nos vamos al segundo menú, el número 2. En el número 2 la compensación la dejamos al centro. Vamos a modificar la sensibilidad ISO. En sensibilidad ISO la vamos a dejar en 100. Y en ISO máximo la vamos a poner en 6400. Luminosidad automática la vamos a dejar en off. Prioridad a las altas luces la vamos a dejar en off. Nos vamos a ir al tercer menú. En el tercer menú vamos a poner balance de blancos en automático. Aquí el primero, automático. Luego los otros dos parámetros no tocamos y en estilo de imagen vamos a poner retrato. Esto lo que va a hacer es que cuando nos grabemos a nosotros mismos tengamos mejores tonos de piel y más suavizada. En el menú número 4 vamos a ir directamente al sistema de autoenfoque
donde vamos a elegir la primera opción, autoenfoque más la carita, que es autoenfoque con seguimiento al rostro. Esto va a hacer que cuando nosotros estemos grabando, el enfoque siga en nuestra cara. Vamos a poner el autoenfoque servo vídeo activado, aquí en activar. Y en modo de enfoque vamos a poner autoenfoque. Vamos al menú número 5. En el menú número 5 vamos a ir al ajuste de IS, que sería el estabilizador de imagen, y lo vamos a poner en activado. Y en estabilizador de imagen digital lo vamos a poner en activo, en el medio. Bueno, con esto ya tendríamos configurada la cámara lista para poder grabar nuestros videoblogs. Pero bueno, como dije antes, cada escena requiere una determinada iluminación. Entonces hay que configurar 3 parámetros para llegar a esta configuración correcta. El primer parámetro que vamos a modificar es la velocidad de obturación. Y la vamos a poner en 50. Ponemos la velocidad de obturación en 50 porque tiene que ser el doble de la cantidad de fotogramas a los que estamos grabando. Estamos grabando a 25 fotogramas por segundo, por lo tanto la velocidad de obturación tiene que ser 1/50. En el caso que estuviéramos grabando a 60 fotogramas o a 50 fotogramas por segundo, deberíamos dejarla en 1/100 o en 1/125, dependiendo. El segundo parámetro que vamos a tocar es la apertura de diafragma. Aquí en la apertura de diafragma le vamos a poner al mínimo. El mínimo que nos da es 3.5. Y el último parámetro que vamos a modificar va a ser la ISO. En la ISO vemos que aquí la imagen está oscura. Si nosotros modificamos la ISO, podemos ver que la imagen va aclarando o va oscureciendo. Según lo que veamos cómo se queda, deberíamos ir poniéndolo. Por ejemplo, para este tipo de escena, en 400 parece estar bien. Entonces a ISO 400. Cuando nosotros vemos que en este parámetro de aquí se queda justo al centro, es cuando tenemos la exposición correcta. Si vemos que subimos un poco la ISO, la imagen se queda más clara. Y si vemos el parámetro, está en +2. Pero si bajamos la ISO y lo dejamos más oscuro, este parámetro se queda en -2. Lo que hay que hacer es que este parámetro se quede justo al centro para tener la exposición correcta. Entonces tenemos que mover la ISO hasta tener justo ese parámetro al centro. Y ahí tendríamos la exposición correcta. Ahí ya podríamos trabajar con una exposición correcta. Luego también otra opción es trabajar con el ISO automático. Entonces ponemos ISO automático y la cámara automáticamente va a elegir el ISO a la cual va a grabar. Pero hay que tener cuidado con este parámetro, ya que si el ISO se va a más de 3200, 1600, empieza a haber un ruido en la imagen que no se ve bien. Entonces lo mejor es tenerlo controlado manualmente. Si lo podemos controlar manualmente, mucho mejor. Vemos si subimos, la imagen se aclara, si bajamos la ISO, la imagen se oscurece. Y con esos 3 parámetros tendríamos que ir jugando para tener una exposición correcta. En algunas ocasiones, cuando haya muchísima luz y esto se quede muy quemado, tenemos la opción de modificar las aperturas de diafragma y a medida que subimos el número del diafragma, vemos que la imagen se va quedando más oscura. Bueno, y con esos 3 parámetros ya podemos configurar nuestra cámara a nuestro gusto para nuestros videoblogs. En muchas ocasiones no vamos a tener tiempo de ponernos a configurar todos los parámetros de la cámara en modo manual. Entonces es el momento de tirar del modo automático, que va bastante bien y nos saca de apuros, y si no tenemos el tiempo suficiente es muy importante trabajar en el modo automático. Poniendo modo automático de vídeo, le damos OK y ya tenemos la cámara listo para empezar a grabar. Bueno, ahora vamos a salir a la calle y vamos a probar todo esto que hemos aprendido y lo aplicaremos en la práctica. Vamos a bloguear un poco y ver cómo se comportan estas configuraciones en la calle, en la vida real. Vamos a verlo. Ahora estoy grabando en modo automático, totalmente automático. Bueno, ahora estoy grabando en modo automático con el micrófono Rode Go. Vamos a pasar a la sombra y vemos cómo la cámara automáticamente equilibra la exposición. Ahora estoy grabando en modo manual. Los parámetros son velocidad de obturación 1/50, apertura de diafragma f22, la ISO la tengo en 100. Hay muchísima luz.
Bueno, ahí estamos grabando en automático, con el micrófono de la cámara. Ahora vamos a poner el micrófono direccional, a ver qué tal suena. Bueno, ahora estoy grabando en modo automático. El sonido lo estoy grabando con el micrófono Rode Go. Vamos a correr un poco para ver la estabilidad. Bueno, ahora estoy grabando en modo manual. Los parámetros son velocidad de obturación 1/50, apertura de diafragma 3.5, ISO 3200. Vamos a correr un poco a ver cómo va la estabilización. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana sobre cómo configurar nuestra Canon M50 para videoblogs. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.